Más adelante en KTVB en español, el director de ESI renuncia después de hacer un saludo nazi en un evento de la compañía la semana pasada. Tenemos lo último sobre la compañía de construcción de Boise. Para el clima este fin de semana esperamos temperaturas más cálidas y condiciones más secas, pero ¿qué tanto van a subir las temperaturas? Les daré esos detalles en camino. Y es la temporada de impuestos, todo lo que necesita saber antes de someter sus taxes. Las noticias en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez y empezamos en Nampa. El Departamento de Policía está buscando ayuda para identificar a las dos personas que van a ver en estas fotos en un momento. La policía al principio de este mes enteraron de un negocio en la calle de 200 de la avenida 11 en Nampa y robaron alcohol. Uno de los sospechosos se cortó la mano al romper la ventana para entrar. Puedes ver esas lesiones en la mano en estas fotos. La policía de Nampa espera que alguien reconozca los zapatos Nike blancos o una mochila de Jordan Air gris. Y si tiene más información, llame al número que está en su pantalla. El ahora exdirector de una compañía de construcción de Idaho renunció ayer tras la controversia sobre un saludo nazi que hizo en un evento de la compañía la semana pasada. En su carta de renuncia, Thomas Hill escribió esto: asumo total responsabilidad por mis acciones y el impacto que ha tenido en nuestra comunidad y nuestras colegas. Puedes ver la cita total en nuestro sitio web. ESI está formando un grupo de trabajo sobre responsabilidad de negocio para evaluar las prácticas de la compañía. En una declaración, el nuevo director dijo: nuestro enfoque ahora es sanar y avanzar. Estamos dedicados a garantizar que nuestra misión siga clara y que cada decisión que tomamos refleje los principios que definen nuestra compañía. Y si se recuerda, Hill hizo el saludo nazi 2 veces durante la reunión anual del estado de la compañía en el centro de Boise el jueves pasado. Tenemos toda esta información en nuestro sitio web ktvb.com/español. Hay un foro de inmigración en el Museo Estatal de Idaho ahora. Esto pasó hoy en la tarde. Un panel de expertos se están reuniendo para discutir múltiples temas que tienen que ver con los efectos de las órdenes ejecutivas de la administración de Trump que se dirigen a las poblaciones inmigrantes y su promesa de continuar las deportaciones masivas al nivel nacional. Hablaron sobre cómo afectará a los trabajadores migrantes locales de las lecherías y de agricultura. Puedes transmitir el foro en nuestra aplicación de KTVB Plus en su teléfono. Eso es en Roku, Fire TV y Apple TV también. Y hablando de inmigración, ahora al nivel nacional, oficiales en la ciudad de Gainesville, en el norte de Texas, están investigando la muerte de Jocelyn Rojo Carranza, de 11 años, después de que su familia dice que se quitó la vida después de meses de acoso y bullying por parte de sus compañeros de sexto grado por el estado migratorio de su familia. Lo que llevó a la tragedia aún no está claro, pero su madre afirma que solo después de la muerte de la niña, las autoridades revelaron que ella buscó al consejero de la escuela 2 semanas antes, diciendo que sufría de bullying en el autobús escolar por parte de 1 o 2 estudiantes por el estado migratorio de sus padres. What I have known now, Lo que he sabido ahora es que Jocelyn fue a ver a la consejera como 2 semanas, insistiendo un par de veces para decir que alguien le dice a la inmigración que va a venir por su papá y tu mamá, porque sé que tu mamá es mexicana y tu papá también, y es difícil asimilar esto. 2 semanas después del caso, la policía de Gainesville solo dirá que está investigando el suicidio y que el distrito escolar está investigando. Tampoco confirma las afirmaciones de la familia sobre el acoso que implica el estado migratorio. La policía y líderes del distrito rechazaron una entrevista. Canal 7, Noticias de Idaho.
Es hora de su primera alerta meteorológica. Vimos un poco de lluvia temprano el martes, pero desde entonces hemos visto condiciones más secas y eso va a continuar para la mayoría de los lugares en los valles. Las montañas probablemente continúan con un poco de nieve que continúa todo el día el martes y empiezan a bajar poquito ya que lleguemos al martes por la noche. Pero al entrar al miércoles vamos a ver condiciones más secas y menos nubes, y el problema que vamos a ver es que se puede formar neblina en varios lugares empezando en la mañana. Normalmente vemos esa neblina formándose un poco más densa en lugares como en el Valle de Cañón, en esos lugares, y eso es lo que va a continuar. Pero ya al llegar por la tarde es que vamos a anticipar más sol, temperaturas que se mantienen a las mismas temperaturas que vimos para el martes, y también en varios otros lugares también va a ser lo mismo, donde se terminan en los altos 40 para el Valle Mágico y en los altos 30, casi llegando a 40 muchos lugares en las montañas. Pero no va a ser hasta el jueves que vamos a ver que esas temperaturas empiezan a subirse más. Sí vamos a ver más nubes y vamos a ver condiciones un poco más ventosas para ese día, pero anticipamos esas temperaturas que empiecen a subirse a casi 60 grados para el jueves, entrando el viernes, y para empezar el fin de semana vamos a ver que esas temperaturas llegan a 59 grados para el sábado. Bastante sol, va a ser un día muy agradable, pero cuando lleguemos al domingo vamos a ver que es posible que otro sistema entre y nos traiga más lluvia para terminar el fin de semana y para empezar la semana que viene para el lunes, pero esas condiciones continúan con temperaturas en los 55 a 54 grados y es posible que se extiendan esas temperaturas y esas condiciones de nieve, o de esas temperaturas y esas condiciones de lluvia que diga, llegando hacia el martes. Gracias, Hector. Y ahora vamos a hablar de los precios de gasolina. Según GasBuddy, los precios de gasolina de Boise han caído aproximadamente 4 centavos en la última semana. Boise ahora tiene un promedio de 3.14 por galón. La gasolina más barata en Boise se puede encontrar en $2.99, mientras que la más cara está en $3.25. En comparación con el mes pasado, los precios de Boise subieron aproximadamente 19 centavos y en todo el estado el precio promedio es de $3.18, que es 2 centavos menos que la semana pasada. Al nivel nacional, el precio es $3.08. Esto bajó aproximadamente 4 centavos desde la semana pasada. Bueno, es oficialmente la temporada de impuestos y una organización local está dando un paso adelante para ayudar a los residentes hispanohablantes a sortear los desafíos de la temporada de impuestos. Nuestro Richard Rodríguez tiene los detalles. Es temporada de impuestos aquí en los Estados Unidos, y para ayudar a la gente que no más habla español, una organización que está trabajando en el Idaho Hispanic Community Center está ayudando a la gente para gratis. Este servicio se llama AARP, pero ayudamos no nomás a los ancianos, pero a todos, no le hace la edad que tienen. Oh, sí, el servicio es gratis, Pues si hay alguien entra aquí que que necesitan traer tiene que traer identificación con el foto como licencia o pasaporte. Puede ser pasaporte de México, Estados Unidos, no le hace. Pero también tienen que traer los papeles del dinero que hicieron el año pasado. Y si llegaron en Seguridad Social, tienen que traer esos papeles. Si trabajaron, tienen que traer los papeles de trabajo que dicen qué tanto dinero hicieron y cosas así. Podemos hacer todo negocio en español si quieren. Y ustedes dijeron que van a estar aquí los lunes y los miércoles. Sí. ¿A qué horas? Lunes en la mañana, de 10 a las 1 de la tarde, y luego miércoles, después de mediodía, estamos aquí de las 1 de la tarde hasta las 5. El último día va a ser el 9 de abril. Y luego se acaba todo el 15 de abril, donde tienes que tener los impuestos, los taxes acabados el 15 de abril. Nosotros vamos a estar aquí hasta las 11. ¿Hay algo más que quieres la gente sepa? No más que sepan que podemos ayudar a los hispánicos aquí porque tenemos personas aquí que hablan español. Tenemos los papeles en español y tenemos las horas. Me pueden llamar por una cita, les podemos ayudar.
con la cita y cuando llegan te podemos ayudar aquí con los papeles también. Y vamos a tener todos estos detalles en nuestro sitio web ktvb.com/español. En esta edición de Deportes se trata de baloncesto desde la universidad hasta la secundaria. Lo tengo todo y empezamos con los Broncos, que saliendo de una victoria por 1 punto sobre Nevada en la ruta durante el fin de semana y una gran victoria contra el mejor clasificado Nuevo México a principios de la semana pasada, el baloncesto masculino de Boise State salió con todos los honores de Mountain West esta semana. El delantero de 4º año Tyson Degenhart fue nombrado jugador de la semana de Mountain West, mientras que el estudiante de 1er año Pearson Carmichael ganó el jugador de 1er año de la semana. Degenhart y Carmichael anotaron 53 puntos combinados contra Nuevo México, cada uno estableciendo máximos en su carrera individuales, y los Broncos reciben a Utah State el miércoles y tendrán los destacados el viernes. Y al otro lado, en Nampa, el equipo de baloncesto masculino NNU recibió a Western Oregon el sábado por la noche. Los Nighthawks volaban alto desde el principio. Briggs Randstrom se tomó en transición, terminó con 12 puntos y 6 rebotes. Un poco más tarde, NNU lo persigue en el vidrio ofensivo. Biggie Bergerson falló, Tegan Horde lo recoge y se lo lanza a Easton Reagan. Eso cerró una carrera de 20-5. Sigue en la primera, Yaru Harvey termina por contacto. El senior tuvo 9 puntos y 5 asistencias. Le daré uno más. Cortesía de Biggie, tenía 10 puntos en su último juego en casa de la temporada regular, y NNU mejora a 18-6 con una victoria 74-62. Y finalmente nos giramos a Caldwell con los Utes del Colegio de Idaho, y el entrenador de principal, Colby Blaine, va con una alineación de solo jugadores de 4º año en este partido desde temprano. Este juego comenzó cerca, pero los Utes pudieron llegar a su profundidad y mantener el pie en el acelerador, y la segunda unidad haciendo un rápido impacto. CFI saldría adelante a lo grande, liderando el camino con una victoria 92-66, y los Utes juegan su primer partido en el torneo de conferencia Cascade hoy por la noche. Y un par de equipos locales se están celebrando hoy después de los juegos del Campeonato Estatal de Baloncesto Femenino este fin de semana. Comenzamos con un enfrentamiento de todos CACIS, Owyhee y Boise. La Tormenta busca su primer título en la historia escolar. Tomaron una ventaja de 8 puntos en el cuarto. Boise reduce su déficit a 4, pero no sería suficiente. Owyhee gana el título estatal 38-33 en su primer título en la historia del programa. Ahora saltamos al juego de 5A. Los Vikings de Middleton se enfrentaron al torneo de Pocatello. Middleton busca su primer título estatal, el primero desde 2017, y esta fue una batalla defensiva. Pokey adelanta por 5 a la mitad. Los Vikings se recuperan. Mira este movimiento, Miley Steele gira la línea del base, lo hace sin necesidad del tablero. Los Vikings siguieron intentando por delante. Ashley Fried conduce por el medio, tiene un buen movimiento aquí, pero llega por un poco corto. Pero mira el aljitreo, saca su propio rebote, ella agrega otro, y este es un final difícil con la defensa cubierta por todas partes, pero ella lo consigue, y Middleton solo se encuentra por 4 puntos. En el cuarto, Pocatello encontraría una chispa, comienza con la defensa, Tylee Rogers alejando el balón y luego lo lleva todo en el camino desde ese. El trueno construye un plomo de 17 puntos. A Middleton se queda sin el tiempo para una respuesta, y por primera vez de la historia escolar, Pocatello son campeonatos estatales con una victoria de 62-46. Y Parma también buscaría su primer campeonato estatal en la historia del programa. Ellos que llegan contra Millard, el único equipo 3A que ganó a los Panthers esta temporada, y Parma jugó con propósito durante los primeros 3 cuartos, construyendo una ventaja de 50-34, pero fue cuando los Dragones empezaron a respirar fuego de 3, hacen una corrida de 19-2 para tomar una declara de 1 punto con cerca de 1 minuto para finalizar. Daisy Hardcastle tenía la respuesta, que devolvió a los Panthers al frente por 1 después de forzar una vuelta en el corto extremo. Cadence Kaiser terminó el juego en la línea de tiros libres. Parma termina a Millard 58-55, y los Panthers también ganan el estatal por primera vez en la historia del programa. Y eso fue esta edición de Deportes. Brenda continúa con más. Gracias, Héctor. Y antes de concluir el noticiero, tuvimos la oportunidad de bienvenir a Gracie Medina, también conocida como la Tortilla Lady, en la comunidad, y sus famosas tortillas hechas a manos llenaron el aire de nuestro estudio. Y bueno, vamos a hablar con Héctor Mendoza otra vez porque él tiene la entrevista.
Gracias por estar con nosotros, Gracie. Yo sé que eres bien famosa por las tortillas que haces, pero explícame un poquito de cómo es que vino este negocio o esta oportunidad de poder abordar a la comunidad y dónde agarraste tu inspiración para las tortillas. Primeramente, gracias por darme la oportunidad de estar aquí haciendo lo que hago. Esa es una tradición que viene de mi abuela, que paz descanse. Yo quería continuar con su legacía de tener tortillas, pero el especial que me toca a mí es vender mis tortillas al precio que uno puede donar. Y ayudar con una cena o desayuno, lo que sea, pero aquí son donde vienen las tortillas. Cuando alguien compra las tortillas, ellos pueden usar ese dinero que ganas con las tortillas, ese dinero, ¿a dónde va y para quiénes van esas tortillas? Estas tortillas van a familias necesitadas, como ayudar en como medical, o lo que ellos quieren usar el dinero para ayudar, para que no ellos, especialmente con sus niños, especialmente, para que ellos puedan usar ese dinero para pagar biles de medical y no estar preocupados de dónde va a venir el dinero. ¿Y cómo empezaste esto? Porque sé que es una muy bonita historia, cómo empezaste a hacer las tortillas y cómo empezaste a ayudar a la gente. ¿Cómo fue ese comienzo? Esto empezó hace 3 años, es mi tercer año que los hago. Y nomás busco familias que ocupan en la ayuda, también en los non-profits, también ayudo. Y ahí nomás tomando esta historia de ellos, yo nomás lo pongo una fecha y luego después de ahí la gente puede venir donde yo estoy. Estoy en Ontario, Caldwell, Meridian o Eagle, donde sea, pero los hago una vez al mes. Ok, ahora, la gente, como pueden notar, tengo yo mi mandil puesto, no es de adorno, lo tengo puesto porque nos vamos a poner a formar las tortillas. Ya están hechas, ya están como formadas, ya la masa ya está formada, porque yo sé que es una receta muy secreta, no queremos revelar lo que es el secreto de estas tortillas, pero lo que sí vamos a hacer es, quiero saber cómo es que le hace la forma, hacerla tan, hacer la forma. A ver, si me puedes dar una... Vamos a empezar con el tuyo, y este va a ser el mío. El truco para esto es empezar del medio y darle para arriba. ¿Para arriba? Y luego darle para abajo. Y luego voltear la tortilla y vas a empezar de nuevo. De centro para arriba, y centro para abajo. Para abajo. Y nomás así vas a continuar. Si pega la tortilla, puedes poner más harina. Ok. Y nomás continúa. Y del centro, y así le continuamos hasta que forme... ¿Como de qué tamaño? De 8 a 10 pulgadas, o el tamaño que tú quieres. Y así va. A mí no me va formando bien bonita la tortilla, pero sí también le queremos decir al público que también tienes un evento que viene muy pronto para el mes de marzo. Sí, el mes 8 de marzo, de 4 a 6. Va a ser en Caldwell, en el estacionamiento de Grocery Outlet. El precio, yo no pongo el precio. El precio viene de uno que puede donar lo que ellos pueden. Por cada docena. Por cada docena es lo que uno quiere dar. Y luego el dinero lo doy a la familia. Ya saben ustedes que para el 8 de marzo van a estar ustedes en el Grocery Outlet en Caldwell. Sí. Y ahí van a estar, ¿de qué horas a qué horas? 4 a 6 de la tarde. De 4 a 6 y van a poder disfrutar de estas muy deliciosas tortillas. Gracie, gracias por acompañarnos. Y gracias. Ya saben que aquí están las tortillas y también vamos a tener más información en nuestro sitio web ktvb.com/español. Gracias, Héctor. Y sí le salieron medias bien a Héctor esas tortillas. Bueno, para más información en español o noticias en español, visite nuestro sitio web ktvb.com/español. Nos vemos el viernes con más noticias locales y también su pronóstico.